Bendiciones, amados hermanos. Una vez más, vamos entonces a iniciar con la cuarta lección del discipulado y hoy vamos a enfocarnos en lo que es la fe. En estos días el Señor nos ha estado mucho hablando referente a la fe y creo que hoy ustedes como discípulos van a salir bien alimentados de la fe a través de este tema, que es de gran bendición. Entonces, vamos a enfocarnos. Espero que estén juiciosos con las tareas, teniendo las respuestas, ¿sí?, en un cuaderno bien apuntaditas para cuando abramos la plataforma poder tener ahí las respuestas y los exámenes de todos. Es supremamente importante para que cuando los vayamos a graduar estén al día con las tareas. Recuerde que estas lecciones es con el fin de que usted misma saque su tiempo en su momento entre semana y pueda hacer la lección, desarrollarla e ir semana a semana respondiendo las preguntas que quedan en clase. Vamos entonces con la cuarta lección, lo que es la fe. La fe es el vínculo indispensable para acercarnos a Dios. Según Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Según Hebreos 11:6, en esta nueva traducción viviente, mire lo que dice. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tremendo esto. Entonces, sin fe no podemos recibir a Cristo, ni creer la palabra de Dios, ni ser salvos. Por ello la fe es un factor vital para conocer y permanecer en sus caminos. Es lo que es la fe. Hablábamos en uno de los temas que tocaba esta semana en los dominicanos, ¿sí?, los 7 niveles de fe, los 7 clases de fe. Y también tocábamos que la palabra fe en el pistis quiere decir confianza. También en la palabra hebrea emuná también habla de la verdad. Si no recibo a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, no puedo caminar en ese emuná, en la verdad, en creer quién es el que va delante de mí, yo siguiendo sus huellas, sus pisadas. Y en el pistis lo que es la confianza en Dios. Por eso Hebreos 11:1 también dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que trae la fe. Dos palabras claves que trae la fe: convicción y certeza. Supremamente importante esto. Entonces mire en esta traducción, como dice Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Eso es entonces la fe, la confianza, la determinación que mis ojos naturales no me van a limitar, ¿sí?, en lo que va a venir. Que mis ojos espirituales trascenderán más allá de lo que los naturales ven, porque sé que algo Dios tiene para mí, que algo Dios me va a dar, que Dios sí me va a traer la respuesta, aunque mis ojos naturales limiten el poder de Dios. Pero mis ojos espirituales trascienden más allá de los naturales. Entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza. A. B. Es la convicción. Es una firme persuasión, un convencimiento absoluto en Dios. C. ¿Qué es la fe? Su fuente exclusiva es la palabra de Dios. Romanos 10:17, mire lo que dice. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. En la Reina Valera dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra, el oír por la palabra de Dios. Entonces su fuente exclusiva es la palabra de Dios. Fe es creer lo que dice la palabra de Dios. Lo que le dice entonces cuando el Señor muere Moisés y entonces deja como sucesor a Josué. Josué 1:8, cuando el Señor le habla a Josué y le dice, Josué, nunca se apartará de tu boca hasta el libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, leer y aplicar. Y harás conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que es entonces meditar, leer y aplicar la palabra de Dios.
D, es fundada en el poder de Dios. Eso es lo que es la fe. Es fundada en el poder de Dios. Primera de Corintios 2:5, mire lo que dice. Primera de Corintios 2:5, mire lo que dice. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Lo que el apóstol Pablo también dice en otro texto: cuando fui a vosotros no fui con demostración o palabras persuasivas, cuando fui a ustedes fui con demostración y poder del evangelio. Qué tremendo, porque eso es lo que trae el verdadero evangelio, poder de Dios. Segundo, ya vimos entonces lo que es fe. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fe? La salvación es por fe. No por obras para que nadie se gloríe, es por fe, como lo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que está caminando en obediencia es porque está caminando en fe, y es entonces esa persona que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradarlo. Entonces la importancia de la fe, sí, es la salvación, es por la fe, por aquellos que han aprendido a creerle al Señor. B, ¿cuál es la importancia de la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. No puedo agradar a Dios si no tengo fe. ¿Cuál es la importancia de la fe? Que el justo vive por fe, según Romanos 14:23, según Romanos 1:17, según Habacuc capítulo 2 también lo habla. Mas el justo por la fe vivirá. Qué hermoso saber que en este tiempo tú no estás confiando en el político, tú no estás confiando en el familiar que más dinero tiene, tú no estás confiando en la prendería, en el gota a gota. Qué bonito es saber que el Señor está conociendo el corazón de su iglesia, y que en este tiempo es una iglesia que está caminando por fe, en la confianza, en el pistis, en el emuná, en Cristo, porque Él tiene entonces conocimiento de todo lo que necesitamos, porque para Él nada es imposible, para Él todo es posible. Ahora, tercero, el poder de la fe. Ya vimos que la fe, ya vimos la importancia de la fe. Ahora, el poder de la fe. Todo es posible al que cree. Marcos 9:23. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Qué tremendo esto. Cuando Jesús sana a aquel muchacho endemoniado, cuando el padre le dice: Señor, si puedes hacer algo por nosotros. ¿Cómo que si puedo hacer algo?, pregunta Jesús. Al que cree todo es posible. Entonces el padre entendió la escasa fe que tenía y le dijo: Señor, entonces incrementa mi fe, porque al que cree todo le es posible. Entonces el poder de la fe es que aquel que cree, ¿sí?, es porque ha aprendido a comprender que para Dios todo es posible. Que aquel que camina en esa dimensión de fe es porque sabe que Dios lo puede hacer. Ese día que el hombre aprendió entonces a creer en Jesús, que para Él todo es posible. Entonces vemos lo que es el poder de la fe. Todo es posible al que cree, y al que cree en lo que Dios puede hacer. Cuarto, ¿cuáles son los niveles de la fe? Ya vimos entonces en el dominical pasado, sí, 7 niveles de fe según la palabra de Dios. Pero aquí vamos a ver 3 niveles de fe supremamente importantes también, que nos ayudan a identificar en qué nivel también estamos en este momento. 3 niveles de fe. Romanos 12:3, mire lo que dice. Romanos 12:3, mire lo que dice. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, en los niveles de fe, según Romanos 12, no tengan más alto concepto de sí del que deben de tener. Que la gente pueda mirar en qué nivel de fe te encuentras, por la obediencia, por la rectitud, por la integridad, por el testimonio, que sepan en qué nivel de fe estás. Entonces, en estos niveles de fe, vemos lo que es poca fe.
Lo vimos entonces en Mateo 6:30. Mateo 6:30, lo que es poca fe. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Una palabra que muchas veces el Señor soltaba para hablarle a sus discípulos y a muchos que no hayan aprendido a tener la suficiente fe. Y aquí está hablando de una fe que es poca fe. Por eso vaya identificando en este momento en qué nivel de fe te encuentras. Poca fe. B, grande fe. Mateo 8:10, mire entonces lo que dice. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cuando el Señor habla del centurión, que le dijo a este hombre: grande es tu fe, sea hecho como creíste, y en aquella misma hora fue sanado su siervo. Dice la Escritura: no he hallado tanta fe en Israel. Tenía su pueblo ahí, mostrándole tantas maravillas que le estaba haciendo, y aún no habían aprendido a creer lo suficientemente en él. Por eso aquel discípulo que está caminando en esa dirección, siguiendo las huellas del maestro, es aquel que tiene una grande fe. Gloria al Señor. Yo lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, que estás en ese nivel de fe, creciendo cada vez más, no importando las vicisitudes, no importando lo que estés pasando, pero vas en un nivel de fe creciendo. Y en los niveles de fe, fe en perfección, según Santiago 2:22. Mire lo que dice. Santiago 2:22, mire lo que dice. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hablando de Abraham, que la fe se perfeccionó por las obras. Por eso que es tremendo en el momento que el Señor le pide a Abraham, su hijo Isaac, que lo sacrificara en el monte Moriah. En ningún momento yo veo que las Escrituras muestren o me enseñen que haya dudado Abraham de negarle su hijo al Señor. Él fue a 3 días de camino al monte Moriah y allí puso su hijo en un altar, cogió su cuchillo y lo iba a traspasar. Si el Señor no lo detiene, Él traspasa a su hijo, porque sabía que para Dios todo es posible. Si Abraham venía de una trascendencia de tribus donde entregaban los hijos a otros dioses, Abraham dijo: ahora más que nunca entregaré mi hijo al Dios que todo lo puede. No se lo negó. Y por eso es un hombre que trascendió en la fe, un hombre respetado en la cultura judía, y en la que nosotros venimos a ser hijos espirituales en la fe, según Pablo a los Romanos 11:4. Venimos a ser hijos espirituales de Abraham, ¿sí? Entonces, fe en perfección se perfecciona en la medida que actuamos en obediencia a la palabra de Dios. Por eso los que no tienen fe no pueden agradar a Dios. Pero los que sí somos de la fe es exclusiva de los llamados y de los escogidos. El cristiano tiene una fe inteligente porque está puesta en Jesús. Gloria al Señor. Firmeza y escogido en Cristo. Gloria al Señor. Eso es lo que hace la fe. Y termino como quinto punto: diferencias entre la fe y la esperanza. La fe es la que está presente en el hoy, está en el corazón, produce cambios. Eso es lo que es la verdadera fe, no los que muchos dicen que tienen fe. Claro, y hay personas que allá afuera uno les pregunta: ¿usted cree en Dios? Y dice: claro, el creador del cielo y de la tierra, el que me creó a mí. Hablan con una convicción tremenda, pero sus actos son completamente diferentes a sus palabras. Porque el que camina en esa dimensión de fe, sus actos, sus acciones, lo que habla, lo cumple también. ¡Qué bendición! Entonces, la fe está presente, está en el corazón, produce cambios, pero la esperanza está puesta en el futuro. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, claro, porque tenemos esperanza de que aquel Redentor vuelve por nosotros para llevarnos con Él. Tenemos esperanza en Él. Entonces la esperanza está en el futuro, en la mente. En algunos, no muchos, producen cambios, pero en los que hemos creído produce cambios, porque cada día lo vivimos como si fuera el último, porque lo estamos esperando a Él, y vivimos cada día como si fuera el último.
Qué bendición. Así que espero que este tema haya sido de gran bendición. Lo que es la fe. Y tarea para esta lección de la fe. Primera pregunta. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? 3 textos bíblicos, uno del Antiguo y 2 del Nuevo, que hablen de fe. Por favor. Segunda pregunta. Enumere las razones por qué es importante la fe. Enumere las razones por qué es importante la fe. Dijimos 3. Ahí en la lección los va a encontrar. ¿Sí? Y cuarto, explique en sus propias palabras Hebreos 11:6 y aprendérselo de memoria. Hebreos 11:6. Según lo que hoy vimos, fue muy clara la definición de Hebreos 11:6. Así que Dios les bendiga, que la paz del Señor les continúe bendiciendo y apropiate de la palabra del Señor.